del Departamento de Finanzas. Soy director del Departamento de Finanzas de la Universidad del SEMA y tengo el gusto de acompañar en esta reunión a la responsable de Relaciones Institucionales del Grupo Mat Barrofex, la licenciada Mariana Pellegrini. ¿Qué tal? Buen día, Mariana, ¿cómo estás? Buen día, José, ¿cómo te va? Buen día a Bien, muy todos. bien. Agradecemos a la Comisión Nacional de Valores por habernos permitido realizar una vez más esta actividad que hacemos todos los años, es decir, siempre tenemos este mismo tipo de actividad que siempre es interesante, como vamos a intentar mostrar a lo largo de estos 45 minutos que tenemos asignados, y que se trata de el título que hemos elegido para esta oportunidad es Interpretando los precios desde los mercados de futuros. Como ustedes sabrán, el Mat Barrofex es el mercado líder en ese sentido, trabaja con futuros de cereales, trabaja con futuros de tipo de cambio, más otros que nos dirá Mariana cuando realice su exposición. Y en esa primera parte vamos a entender el instrumento en el marco de esta Semana Mundial del Inversor, para qué nos sirve, cómo lo podemos utilizar, qué tipo de requisitos hay que satisfacer, si es de cobertura, si es de especulación, cómo se operativiza en términos de llevar adelante esta operación. Y en la segunda parte, una parte más pequeña, lo que vamos a hacer es un ejemplo práctico tomando los datos a hoy. No sé si a hoy o ayer, debe haber habido pequeños cambios con respecto a algo que realmente nos interesa, que es el tipo de cambio del dólar, sobre todo en un contexto tan convulsionado, en un contexto de tanta incertidumbre como es el que está sucediendo. ¿Qué información surge de los futuros de dólar, del tipo de cambio, en este caso de dólar? Así que sin más, para aprovechar, hay un espacio de preguntas y respuestas y agradeceríamos a todos que si tienen alguna la pueden hacer a través del chat, de forma tal de que mientras la licenciada Pellegrini está exponiendo yo la pueda responder si puedo, y si no, y si me excede mientras yo estoy exponiendo, ella la pueda responder, y una vez finalizada, si nos quede tiempo y espacio, con mucho gusto haremos preguntas de manera pública. Pero de todas maneras, creo que, Mariana, lo que hemos hecho históricamente es que si hay una duda específica y puntual, con mucho gusto la pueden hacer en el momento también, ¿no? A la pregunta como si fuese no una clase, pero sí una exposición un poco más entretenida, más dinámica. Sí, exactamente, José. La idea es que haya una especie de ida y vuelta. Si vemos que son demasiadas, las vamos dejando, pero sí, no hay ningún problema. Bueno, excelente entonces. Veo que todas las cámaras están apagadas, así que yo imagino que hay gente del otro lado. Quiero, Que no quiero somos una suponer que hay radio. gente. Sí. Ahí está, gracias Adrián, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Eh, eh, Así que bueno, a todos bienvenidos, gracias Romina, muy amable también, porque bueno, es lindo ver caras, uno que no le está hablando al espacio, al éter. Gracias Guillermo, Joaquín. Matías, no escarmienta usted, nos vemos la noche, nos vemos. Matías está cursando un tópico conmigo. Gracias, Germán. Bueno, sin más, entonces le cedo la palabra a Mariana para que pueda introducir los temas, para que pueda decir para qué nos sirven estos instrumentos, cómo los podemos utilizar, cómo los operativizamos, qué requisitos tienen, qué costos tienen, y después nos metemos de lleno en la última parte, los últimos 15 minutos, para hablar un poco de lo que es el dólar futuro, específicamente esto que está sucediendo segundo a segundo en las pizarras del Mat Barrofex. Así que todo tuyo, Mariana. Gracias, José. Y aprovecho un poco lo que dijo José también, porque a veces hay que desmistificar ciertos fantasmas, ¿no?, que hay alrededor de estos mercados, y muchas veces uno lee muchas noticias y agarran, sobre todo en el tema de dólar futuro, y se dicen cada cosa que, bueno, desde el ámbito del mercado y desde el ámbito académico, también, José, lo que hacemos es un poco explicar, ¿no? Porque algunos dicen cuál es el dólar que toma el mercado, qué es lo que se hace, qué representa, y hemos escuchado a algunos, cada uno decir cada cosa que decimos, o salimos a explicar o directamente no salimos. Así que también un poco esta Semana Mundial de los Inversores y las Inversoras, también lo que ayuda un poco es a entender y a conocer un poquitito algunos instrumentos que en el caso de los mercados de futuros son un poco los más alejados, ¿no? Siempre nos dicen a nosotros, yo voy aprovechando para compartir la presentación, que nos dicen muchas veces son los instrumentos más difíciles, ¿no? José, yo no sé qué te pasa a vos cuando los tenés que explicar o haces mención, pero me dicen, son difíciles, son sofisticados, ¿cómo Sí, en hacés realidad para no son entender? sofisticados, es un contrato de crédito. Cuando uno hace futuro, hace tasa de interés. Ojalá podamos transmitir
esa intuición detrás, porque una cosa es hacer derivados y otra cosa, o sea, una cosa es hacer opciones y otra cosa es hacer futuro. Y cuando estamos haciendo futuro, estamos prestando plata o pidiendo plata prestada, ¿no? Así que de eso se trata. Es decir, a veces la complejidad implica que yo puedo cobrar un poco más por honorarios, ¿no? Pero en el fondo las cosas son simples, es decir, intentamos que sean simples. Cuando digo yo no me refiero a mí, porque yo no me dedico a esto, pero digo, cuando algo parece complejo da la sensación de que uno puede, cualquier profesional puede cobrar más y en realidad las cosas son más simples, pero bueno, con complejidades desde el punto de vista operativo. Exactamente. Bueno, bien. Arrancando, porque el tiempo siempre es medio tirano, cuando nosotros explicamos los mercados de futuros, ¿no? Hablamos de un concepto de riesgo, es decir, estos mercados de futuros nacieron allá a lo lejos y siempre mirando de que cuando nosotros hablamos del concepto del tiempo, es decir, hoy sabemos cuánto valen distintos tipos de activos o instrumentos financieros o las materias primas. José dijo, Matt Barronfex tiene la expertise tanto en granos como en instrumentos financieros. El instrumento financiero, el líder es el dólar, y después nosotros tenemos trigo, maíz y soja, que son también, que somos líderes en esos derivados. Y nosotros hoy podemos saber cuánto vale una soja, cuánto vale el dólar. Alguno dirá, ¿cuál dólar? Bueno, a ver, vamos y tenemos que hablar del dólar oficial. Después haremos todos los cálculos para todos los otros dólares, ¿no? Pero nos tenemos que partir de esa base. Pero se sucede el problema cuando uno dice, si yo soy un exportador, si yo soy un importador y tengo que hacer el tipo de cambio más adelante, o si yo le debo a José $1.000 y José está esperando en diciembre que yo se los devuelva, Mariana tiene una preocupación, o si a José se le acerca un productor agropecuario y le dice, José, yo ahora voy a arrancar la siembra de la soja, pero yo no sé cuánto va a valer en mayo del año que viene, ¿no? En el mayo del 2024. Y ahí es donde aparece el concepto de riesgo. La gran mayoría de los sectores de la economía que transan materias primas, metales, commodities pecuarios, gas, petróleo y todo lo que son instrumentos financieros, hoy sabemos cuánto vale, pero no sabemos cuánto va a valer más adelante. Alguien me podría decir, bueno, le calculo una tasa, alguna cosa o algo. Sí, pero hay muchos activos que por ahí, ¿sí? No siempre, suben, pero hay otros activos, como por ejemplo los granos, que así como te suben, te pueden bajar, o como el petróleo. Vos puedes tener un petróleo en $130 o lo puedes tener en $40 o en $30. Entonces, lo que muchas veces yo siempre me río a la gente y dice, no, pero profe, el dólar siempre sube. Bueno, si vamos a mirar al Uruguay, pregúntenle a los uruguayos cómo tienen relación del tipo de cambio, ¿no? Del peso de uruguayo con el dólar, cuando el dólar no es, obviamente, su moneda. Entonces, el tema de riesgo, el riesgo en este caso es el riesgo precio, ¿sí? Persona o empresa que por el tipo de actividad que tiene, más adelante no sabe a cuánto va a vender su activo o a cuánto lo va a tener que comprar. Y entonces ahí es donde aparecen, ¿sí?, los mercados de futuro brindando, ¿sí?, las herramientas del punto de vista de la cobertura. Igual vamos a ver un ejemplo cortito y rápido de lo que sería cobertura. Después existe el riesgo económico financiero, ¿no? Que obviamente no vamos a meternos, José, en la Argentina con todo el despelote. Vos ya arrancaste diciendo todas las variables que tenemos, y generalmente todas medidas económicas o financieras que se pueden colocar, a la larga o a la corta siempre se terminan traduciendo en precio, sobre todo en determinados activos, para que la gente tenga presente. Por ejemplo, en el precio de la soja, la implementación de $1 soja, ¿sí?, cambia el precio. Es más, rompe los contratos, la comercialización, y siempre que uno intervenga, y sobre todo de este tipo de manera, ¿sí?, o como pueden ser los cupos, también para no hablar solo de la soja, que en realidad tiene relación con el tipo de cambio, ¿sí?, también lo que hace es traducirse en precio y complejiza. Y después, si nosotros siempre ponemos, porque no lo podemos descartar, que en derivados agrícolas, además el factor clima también es una variable que afecta. Año 2023, lo que sería la campaña 22-23, es de público conocimiento, no hay que conocer mucho el sector, pero salió en todos lados, la gran seca, es decir, la tercera seca que tuvo la Argentina, en el cual lo que no levantamos, visto en cosecha para trigo, maíz y soja, sí, casi una pérdida de más del 50% en la gran mayoría de los productos. Y ustedes dirán, ¿y a nosotros eso que nos interesa? Bueno, con el concepto de las retenciones y lo que cobra el gobierno, en realidad son divisas que no entran a la Argentina, por lo cual eso es lo que también
uno tiene que tener presente. Cuando yo decía el concepto, ¿no?, de los fantasmas que a veces hay alrededor de estos mercados de futuros, generalmente la gente dice, el mercado de futuros igual a especulación, y dentro de la especulación igual a la palabra timba. Y la palabra timba es una palabra muy fea, y que todos los que estamos en este ambiente lo que queremos es desterrarla. Dejen la timba para el casino, ¿sí? Es decir, especular en un mercado de futuro. De hecho, la Comisión Nacional de Valores lo que nos pide muchas veces es no usen la palabra especulación, usen inversión financiera, ¿sí? Digamos, invertir, el objetivo de tratar de obtener una ganancia con las variaciones de precio, porque en definitiva eso es lo que vamos a hacer. Pero especulación, si uno va a los libros en inglés, no está mal, porque esto nosotros vamos a, digamos, especular en un mercado regulado, con ciertas garantías, con ciertas características. Y más, de hecho, todos los días nosotros a la mañana nos levantamos especulando, prendiendo la radio para ver si el clima va a llover o no va a llover, y si salgo con un paraguas o no. Es más, hasta No, y hay un punto importante en lo que vos mencionás, Mariana, que quería complementarlo, de que si no hubiese especulación, los precios no cambiarían tampoco. Es decir, justamente lo que provoca los cambios en los precios son las diferentes opiniones de tratar de aprovechar un cambio en las circunstancias que no está reflejado en los precios. Es decir, no es mala la especulación. De hecho, lo hacemos todos los días cuando estamos tomando decisiones de encontramos un alfajor más barato que en otro lugar, vamos y lo compramos en ese lugar. Es decir, somos todos en definitiva especuladores. Ese es un punto. Y el segundo punto es el tema de la especulación en términos de riesgo. Es decir, cuando uno lo ve en términos de cobertura, yo cuando compro un seguro contra el auto, contra el robo de auto, no estoy especulando tampoco, es decir, estoy comprando cobertura para cubrirme frente a una potencial situación. Entonces, todo depende del enfoque con el cual uno quiera trabajar este tipo de circunstancias, pero piensen que no habría cambios en los precios si no hay especuladores, es decir, gente que está justamente intentando aprovechar los cambios de las circunstancias antes de que se reflejen en los precios. Exactamente. Y lo que yo mencioné de riesgo, es decir, todos los activos que ustedes vean, lo que se llama activos subyacentes en un mercado futuro, que están listados, en definitiva son todos activos que en el negocio de todos los días son productos de mucho riesgo, ¿sí? La soja tiene riesgo, el trigo tiene riesgo, el petróleo tiene riesgo, la moneda tiene riesgo. Es decir, son algunos de mayor volatilidad de precios, otros por ahí de menor, pero justamente en el sector donde todos los días uno lo comercializa, tienen riesgo. Entonces, el mercado lo que va a hacer es brindar el concepto de cobertura, que sería reducir el riesgo de un productor agropecuario que se enfrenta a no saber cuánto le va a valer la soja el año que viene, o a Mariana, que tiene la deuda de los $1.000 con José para diciembre, que mi preocupación sería que no se dispare mucho el tipo de cambio, porque una cosa es pagarle a José, que la voy a hacer al tipo de cambio oficial, 350. No hay problema, porque como vamos a ver después, si me lo pagás dentro de un año. Exacto, pero alguien diría, no, bueno, pero profe, usted devuélvaselo en el dólar blue, que ya estamos en el ámbito académico. Sí, a ver, hoy si yo tuviera y le diría, che, José, te lo pago hoy, te lo doy $1.000 a los 350, ¿sí? Es decir, tomamos una moneda. Y a diciembre yo no sé cuánto va a estar la evolución del tipo de cambio. Y mi miedo es que quizás de acá que en diciembre valga, en vez de 350, valga 500, 400, 500, 600. Y no es lo mismo que yo desembolse 1.000 por 600 que 1.000 por 350. Entonces, Sí, sobre eso. todo, un punto, abono Mariana, sobre todo, por ejemplo, si yo soy un importador, entonces necesito comprar dólares, por ejemplo, en diciembre o en enero, porque tengo un vencimiento y tengo acceso al dólar oficial, pero bueno, voy a tener acceso al dólar oficial en diciembre o en enero. Entonces, cuando llegue ese momento, la pregunta es, bueno, ¿cuántos pesos voy a necesitar? Una manera que yo tendría de poder resolver ese problema es guardar los pesos ahora y ponerlos en un plazo fijo. Y ahí es donde empezamos a entender las similitudes que hay entre la tasa de interés, tener un crédito y eventualmente tener un futuro. Yo puedo guardar los pesos y ponerlo a tasa, o puedo comprar eventualmente un futuro y asignarlo a otro tipo de inversión. Exactamente, exactamente, así es. Ahí uno lo que tendría que hacer es comparar para si realmente no cierra, cuál es el que no cierra, uno y otro. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver el tema de la inversión. Y respecto de la cobertura, en definitiva, uno va a trabajar en dos mercados. El mercado donde puede ser el importador, el exportador, el productor agropecuario, la persona o la empresa que tiene deudas, y se va a ir al mercado de futuros a buscar esos futuros
José mencionó, no vamos a ver nosotros hoy opciones, pero son otro de los instrumentos, y tanto los futuros como las opciones nos van a servir para tratar de reducir esas variaciones de precio que a las personas o las empresas le afectan en el negocio. Y la inversión financiera, en realidad, vamos a mirar solo el mercado de futuro con el objetivo, ¿sí? Es una apuesta direccional de ganar plata con las variaciones de precio. Y la ventaja que tiene, que tanto en la cobertura como en la inversión, Macro Rofex no me va a pedir a mí ni va a estar indagando si yo tengo el activo o no, sobre todo para el que va a invertir o para el que va a especular. Entonces, José podría especular en petróleo, podría especular en soja, podría especular en gas, sin necesidad de tener. Pues yo te pregunto a vos, José, ¿vos te podés guardar 3 barriles de petróleo en la puerta de tu casa esperando a que después suba? ¿Los compraste hoy, después suben y los vendés? Y ¿Lo no, haciste? porque algo de eso es lo que pasó en la pandemia, ¿te acordás con los futuros de barriles? Porque de repente había, en la pandemia cayó la demanda de petróleo y había contratos de entrega de petróleo y yo te iba a llevar a tu casa, Mariana, los 3 barriles de petróleo, pero vos no lo querías a los barriles de petróleo. Entonces preferías pagarme vos a mí para que yo me los guarde, que es cuando los futuros cotizaron negativo en ese periodo, en ese pequeño periodo. Y eso nos lleva a distinguir que existen dos tipos de futuros: futuros con entrega concreta, que yo doy los dólares, doy el subyacente, y futuros que se llaman los NDF, ¿no? Los que no, lo que solamente se netean diferencias, que bueno, eso lo sabe mejor María. Lo que llamamos con liquidación financiera, ¿sí? Pero terminando de cerrar acá, lo importante, y José lo dijo, es que en el mercado futuro va a haber personas y empresas que se van a ir a cubrir y personas y empresas que van a ir a especular o inversión financiera, y van a poder convivir porque todos estos activos están estandarizados. Entonces todos estamos hablando de lo mismo. Cuando nosotros vayamos a negociar soja, es una única soja; cuando vayamos a negociar el dólar, es un único dólar. Lo que vamos a ir a hacer al mercado futuro es a ir a descubrir precio. Hoy podemos descubrir precio para más adelante, algunos con el objetivo de cobertura, el otro con el objetivo de inversión financiera. Y eso sí es lo que yo siempre digo, que tienen que tener en claro aquel que va a ir a operar un mercado de futuro, cuál es el objetivo, o si está asesorando a una persona. Porque si a mí me viene un productor agropecuario que tiene temor de cuánto va a valer algo para más adelante, un trigo, una soja, un maíz, y yo lo hago especular, lo único que lo estoy haciendo es sumándole más riesgo al negocio que ya tiene, cuando esa persona lo que necesita es un concepto de cobertura. Vamos a hacer simplemente un ejemplito de cobertura con agro, que sí, que siempre es más fácil con el dólar, con todos los dólares que tenemos, y que siempre dice, pero al final nunca los termina de alcanzar. Es, supongamos que un productor agropecuario, ¿sí?, está sembrando parado, ¿no?, en noviembre, ¿sí? Nosotros a veces tratamos de no utilizar los números actuales, justamente por el hecho, para no hacer predicciones, porque en definitiva el mercado futuro lo que trata de hacer es anticiparse, y son mercados de expectativas, ¿no? Todos los días se juntan la oferta y la demanda para descubrir precios con los fundamentals y con las técnicas. Y entonces, en este caso, el riesgo que tiene un productor cuando está sembrando, y si fuera en noviembre, es cuánto va a valer la soja del año que viene. Y su riesgo, sí, en este caso es de baja. Para muchos es bastante difícil entender cómo es que me voy a cubrir a la baja. Lo que pasa es que el productor, en el caso de llegado mayo, va a tener la soja y la va a tener que salir a vender. Entonces, lo que no quiere, parado hoy en noviembre, es, si se le llega a depreciar, es decir, que el precio baje, ese precio en el cual en mayo él va a vender su soja, no le cubra los costos en los que incurrió anticipadamente, ¿no? Entonces, cuando uno dice el riesgo es la baja de precio para la nueva campaña, y el concepto de la cobertura es vender hoy soja, ¿sí?, a futuro. Cuando uno dice vendemos hoy soja a futuro, lo que está haciendo ese productor es poniéndole a la soja que va a tener el año que viene ya un precio. Se olvida y se desacopla de las variaciones de precio. Entonces, si nosotros en noviembre Pregunta podría que estar... hago, ¿no? Una Sí, pregunta que me surge como si yo fuese un asistente. Es decir, sí, perfecto, yo celebro un contrato. Ahora, ¿cómo me garantizo yo de que me van a cumplir ese contrato? Porque cuando llegue el momento, yo digo, che, acá está la soja y dame mi plata. Y me dicen, ¿qué plata? ¿No? no. Bien, en este caso,
lo que el productor está haciendo a través de un agente y vamos metiendo, es decir, tanto el productor como una empresa no puede operar directo con el mercado, sino lo va a hacer con un agente, lo que se llama hoy ALIX. Ese agente le va a ir a descubrir precio en una plataforma electrónica, pues ya no existe el descubrimiento de precios de pisos, sino una plataforma específica donde uno lo que en definitiva hace es vocear una oferta, en este caso de venta, y parados, si estuviéramos en noviembre y la soja a mayo nos dice que está valiendo alrededor de $300, ese agente le va a descubrir precio de vender futuro a 2,98 por un contrato de 100 toneladas que ya está estandarizado, y si le consigue al final de ese día los 298, lo que le implica al productor es que tiene para eso que está sembrando o que ya sembró o que quizás va a sembrar en una semana más adelante, $298 la tonelada. Como el tamaño del contrato es de 100, ¿sí? Está diciendo que tiene 100 toneladas con un precio de 2,98. Un papel en el mercado futuro y él en su campo, ¿sí? Que está por sembrar. Entonces, cuando vos, José, preguntás qué es lo que pasa, no si le van a, Matt Barrofex no le pide a esta persona la soja, lo que sabe es que vino y se vendió, lo que le va a exigir es ciertas garantías para garantizar, porque en definitiva este productor tiene una obligación, está vendiendo soja, ¿sí? 100 toneladas a $298. Quiere decir que tiene un papel que vale $29.800, sería el valor nocional de ese papel. Entonces, para haber si podido quedado vendido este productor, hay alguien que se ha quedado comprado, y alguien preguntaría, pero entonces el que está comprado le tendría que poner los $29.800 y el que está vendido la soja, ¿sí? Eso es si nosotros llegáramos al vencimiento del contrato en mayo y tuviéramos lo que se llama por delivery settlement, es decir, por entrega de la mercadería. Algo que nació como papel se cancela con la entrega y el recibimiento de la mercadería. Entonces ahí sí alguien, el productor tendría que entregar la soja a través de Matt Barrofex, que eso de hecho existe, pero es una elección, ¿sí? En el vencimiento, y quien compró, si decide recibirle, tendría que pagar. Pero la idea es que usemos los mercados de futuro como papeles y que el productor siga, o el comprador de mercadería siga vendiendo o entregando a través de donde lo hizo toda la vida, que el productor se lo venda a la copio o la cooperativa o al exportador y solo vaya al mercado futuro a buscar el precio. Entonces, en este ejemplo que tenemos nosotros acá, hay dos escenarios. Uno, que el mercado nos baje, otro, que el mercado nos suba. Si nosotros llegamos a mayo y el mercado antes del vencimiento está alrededor de los $220, obviamente el productor le va a tener que pedir a la gente: cancelame mi posición. Las posiciones en los mercados de futuros se cancelan mediante la operación contraria, es decir, yo me vendo, me compro, o si entré comprado me vendo, y eso lo puedo hacer. Yo me pude haber vendido hoy a la mañana y comprarme a la tarde, me pude haber vendido hoy a la mañana y comprarme la semana que viene, pero en este Que caso, como ese es... es un buen punto también, ¿no? Que usualmente uno para cancelar un contrato no es que lo cancela y paga sino que compra el contrato opuesto, ¿no? Exactamente, realizando la operación contraria, yo me voy y no tengo más posición en el mercado. En este caso hacemos las puntas porque es un ejemplo de cobertura, y el productor, su riesgo, digamos, su incertidumbre es cuánto va a valer la soja en mayo y está entrando en noviembre. No qué pasa en diciembre, qué pasa en febrero. Entonces él se queda vendido hasta mayo, y antes del vencimiento, que es algo que también ya está definido, lo que dice es, le da la orden a los agentes, le dice: cómprame el contrato de futuro para cancelármelo. Entonces, si esta persona tiene vendido a 2,98 y le da la orden y el agente le consigue y le descubre el precio en 220 y le compra, haber vendido a 2,98 y comprarme a 220, termina ganando $78. Entonces alguno diría, está contento, se ganó $78 por tonelada, es decir, 78 multiplicado por 100 serían $7.800, pero en realidad esta persona es su productor agropecuario, ahora tiene la soja, que la levanta y la tiene que ir a vender. Y por concepto de convergencia, los mercados de futuros y el spot, llegado el vencimiento, ¿qué pasa? Convergen y se acercan. Entonces, lo más probable es que en el mercado spot o físico disponible,
el precio de esa soja esté alrededor de los $220. Entonces, cuando el productor se la va a vender a la copia, y la copia le dice, mira, yo te la vendo alrededor te la compro alrededor de los 220. Entonces, el productor vende su soja en el físico en $220 y le suma la ganancia de Matva Rofex, o del mercado futuro, obviamente en este caso Matva Rofex, de los $78. Entonces él termina teniendo un precio de venta final de la soja en $298, cuando la otra soja que no le puso precio anticipadamente vale 220. No es lo mismo haberse quedado vendido en 298 que haberse quedado vendido en 220. En este caso, cualquiera diría, qué suerte, realmente el instrumento le sirvió, porque el temor a que el mercado fuera a bajar, y de hecho bajó, menos mal que se cubrió, lo que no sabemos en qué proporción. Es decir, si el productor tenía que ponerle precio a 500 y le puso solo a 100, bueno, 100 le quedaron a 1,98, las otras 400 la va a tener que vender, digamos, a 220, ¿sí? Ahora, por el contrario, si el mercado sube, obviamente nosotros ahí del mercado de futuro vamos a perder, es decir, si el mercado hubiese terminado en 340, pierde $42, pero cuando el productor va a vender al físico, ¿sí?, la cotización de su activo, su soja, también está en suba, ¿no? Por concepto de convergencia. Entonces, recupera en el físico lo que perdió financieramente en el mercado futuro y su precio final de venta sigue siendo 290. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno se anticipa y hace una cobertura, es decir, que vende un contrato para más adelante, en este caso 298, o alguien compra, lo que estamos cerrando es el precio y nos acoplamos de las variaciones de precio. Por eso hay que identificar si yo me tengo que cubrir a la baja o yo me tengo que cubrir a la suba. Cuando José decía, yo decía el ejemplo, le tengo una deuda con José, o un importador tiene una deuda, si afuera, que tiene que girar el dinero en diciembre, el importador, su temor es que el precio sube, es decir, se cubre a la suba, son coberturas compradoras, y en el caso este del productor, cobertura vendedora, ¿sí? Eso es como para cerrar y ver. En este caso, si alguien hubiera mirado, es un ejemplo real de lo que era la soja mayo, ¿sí? 2021, es el mayo del 21, y el productor que vendió anticipadamente por futuro, lo que se dice no es que perdió cuando el mercado le subió, sino es lo que deja de ganar. Lo que el productor, porque parado en noviembre, él no sabía que era lo que iba a pasar con el precio. Entonces los 298 es lo que tiene que calcular para decir, yo con $298, ¿qué pago de mis costos en los que estoy incurriendo para una parte? Esto siempre, José, es fundamental, porque la gente dice, bueno, si baja todo bien, pero si sube pierdo. No, es lo que deja de ganar. Por el Claro, instrumento que en que ese utilizó. sentido yo lo veo como si fuera un seguro de auto, por ejemplo, también, ¿no? Si yo tengo un seguro contra el robo de auto y lo pago durante un mes y a fin de mes no me robaron el auto, obviamente que pagué un seguro durante ese periodo. Fue dinero que le pagué a la empresa de seguro, pero estuve cubierto contra una potencial incertidumbre durante ese periodo, que era lo que yo estaba buscando justamente. Exacto. En ese caso, en realidad, José, el seguro sería mejor y serían las opciones. Si uno Obvio, dijera ya acá, sé, pero bueno, porque uno no va a quemar el auto. no, pero en este caso, la cabeza abierta que tenemos que tener cuando uno dice cobertura es, mirá que no tenés un solo instrumento, que tenés el futuro solamente. Además tenés las opciones que además te permiten, pero si el mercado llega a subir, ¿sí?, no usás un instrumento y podés, digamos, vender más arriba. Es una diversificación de instrumentos. Pero lo importante es saber, cuando uno habla de cobertura, es identificar el riesgo, que es lo que muchas veces la gente no sabe. ¿Cuál es el riesgo de esa empresa? De un productor agropecuario es que baje, vos no perdés cuando te sube. Vos podés perder, y podés perder mucho, cuando el instrumento se te deprecia, ¿sí? O lo mismo alguien que tenga tenedores de títulos, o alguien que guarde los dólares. Claro, no sería el caso del argentino, que dice siempre sube. Sí, pero en otra época vos podés tener un mercado, digamos, normal y tranquilo, ¿sí?, que no fuera el de la Argentina, y que vos decís, sí, yo más adelante tengo que liquidar los dólares, y si se te deprecia el tipo de cambio, decir, bueno, ahora yo vendo y tengo menos, ¿sí? O sea, No, pero además hay otro punto, el punto es cuánto sube, porque está bien, supongamos que el dólar sube, pero no es lo mismo que suba, como vamos a ver en unos minutitos, que suba un 50% que suba un 20%. De nuevo, es, aun cuando tengamos seguridad de que sube, la pregunta es cuánto sube, contra qué nos estamos protegiendo. exactamente. Entonces, y eso sí,
se ve muy bien en la parte de tipo de cambio, no tanto en granos o no tanto en otro tipo de materias primas donde las situaciones y la volatilidad también es muy grande. Bueno, hoy nosotros en dólar sí tenemos una volatilidad muy grande por la situación de la Argentina, pero ahí es donde vos tenés ese tema. Bien, simplemente yo lo que les quería mostrar acá, para que vean, porque una de las cosas importantes cuando uno ve los mercados es decir, bueno, y en esos mercados del futuro, ¿cuál es el volumen también que se negocia para ver si este mercado es bastante más que importante? Esto es simplemente a dato, esto está cerrado a agosto, ¿sí? Son los informes que los van a poder encontrar en la página web del mercado y nosotros lamentablemente, esperemos que se nos reconvierta para el año que viene, pero este es de público conocimiento, nosotros tenemos una caída del volumen de enero a agosto comparado con el año anterior del 23%. Esto está puesto en 38 millones de toneladas, así se lee la parte de granos, ¿sí? en el mercado de futuros, así como en dólares se ven contratos, que se los voy a mostrar, acá nosotros lo medimos en toneladas y es una caída grande. Cuanto más grande sea un mercado, más beneficioso para inversores y para coberturistas. Por eso es importante. ¿Sí? Bien, si nos metemos, yo simplemente acá les quería mostrar, yo lo mencioné, el concepto de la cobertura, ¿sí? Esto es lo que vemos tanto como en soja como en el futuro del spot del dólar, ¿sí? Y fíjense el futuro, ¿no? Del dólar, esto era mayo del 2023, ¿sí? Ahí, perdón, es de soja, ¿sí? Lo que nosotros queremos mostrarles es cómo varían los precios y que en el caso de la soja, cada campaña es una campaña diferente. Por eso uno no puede pensar, no, si hay una pequeña tendencia alcista, los precios van a seguir subiendo. Esto que ustedes observan acá, esto es la metida del dólar soja, ¿no? Por eso cuando nosotros hablamos y decimos, las medidas económicas que se pueden tomar o no, porque es la evolución del precio del disponible y la curva, ¿sí? del futuro, que muchos podrían decir, pero con el problema, Mariana, de seca que hubo, ¿cómo puede ser que dice, como que haya bajado, ¿sí? el precio llegado a la cosecha? Con una intervención como el dólar soja, que se colocó, y un país como Brasil, con una cosecha extraordinaria, que es vecino y está en el mismo hemisferio que nosotros, muchas veces lo que hay que tener es la cabeza más amplia, ver los fundamentals y no quedarse a veces con ciertas variables que hacen. Esto es como para que tengan un poco de datos. Y si nos vamos a dólar, yo a veces veo las curvas y mirá José, son como medio espantosas, ¿no? La dólar, sí, es simplemente la de convergencia, ¿no? La posición soja mayo vieja, porque si no, no se puede mostrar la convergencia, ¿no? Del dólar mayo 2023 y lo que era el dólar mayo 2022, ¿sí? Con el spot. Obviamente, si nosotros nos fijamos, el precio del spot es porque es un dólar intervenido, ¿no? Entonces, obviamente tiene esa curva. Después José les va a mostrar otras, pero para que ustedes vean que el tema de la convergencia. Tengan presente que el dólar que cotiza en MATBA-ROFEX es el de la circular 3500A del Banco Central. ¿Sí? Por eso muchas veces cuando uno lee las informaciones de los diarios y dicen, ¿cuál es el dólar? Y qué sé yo, y empiezan a decir ciertas cosas que uno se agarra a la cabeza, es el dólar de la 3500A, ¿sí? Que llegado el vencimiento, cuando José preguntaba, en el caso del contrato de dólar futuro, liquida siempre por diferencia. Nosotros no vamos a ir a MATBA-ROFEX a hacernos de los dólares billetes, eso olvídense. ¿Sí? Y menos con todos los problemas que hemos tenido. Imagínense si hubiera, cuando el dólar futuro empezó a cotizar en Argentina, que fue allá después del 2001 de la crisis, imagínense que si se los hubiera puesto con la entrega del activo. Hubiera sido un gran despelote, ¿no, José? Porque nosotros no somos productores de dólares. Pero bueno, a algunos siempre se le ocurre hacer esa pregunta. En este caso de acá, ¿sí? Lo que yo les quería mostrar, en dólar por suerte no nos pasa, lo que nos pasa como, digamos, en granos para este año, llevamos acumulado, ¿sí? 132 millones, en este caso es en contratos, y es un crecimiento del 17%, ¿sí? que tenemos
en el volumen para que ustedes vean la magnitud de lo que se negocia, ¿sí?, en Macro-Rofex en materia de dólar. Bien, acá esto va a ser un poquito medio parecido a los que les va a mencionar José. Esto es de la información que nosotros tenemos para que ustedes vean, ¿sí?, las posiciones de dólar futuro. Esto estaba cerrado en agosto, no ahora, y como ustedes van observando, ¿sí?, los precios de ajuste al último día, porque este es un informe, y yo acá marqué, ¿sí?, el dólar, ¿sí?, este era el de septiembre, este era el de octubre, 433, ¿sí?, que había pegado un saltito, pero después van a ver que José les va a mostrar otra cosa, y fíjense, a medida que nos vamos corriendo en las posiciones para más adelante, se le llama series, ¿sí?, en el caso del dólar, cómo se veía en agosto, por ejemplo, la posición diciembre en 700 y la posición ya, por ejemplo, un mayo del año que viene, ¿no? 965, también tienen que hilar que cuando además, que es un país que tiene una alta producción agropecuaria y que es parte del PBI, también es importante el tema del dólar futuro, y acá está esta. Y si yo miro, esa es vieja, y acá yo les puse la de ayer, ¿sí?, y se los marqué. Fíjese, parado ya ayer, el dólar octubre estaba en 381, ¿no? Es decir, más atrás el mercado miraba el octubre un poquitito más arriba, y ya ahora, ya estando en octubre, fíjense que está en 381. Esta diferencia que aprovecho, que dice dólar octubre 23 y dólar octubre 23A, el A es concepto de mayorista, es decir, que cuando uno da una orden para comprar o para vender, en el mayorista son 10 contratos de una, ¿sí? Y esta filmina que ustedes están viendo acá es el visor de precios de Macro-Rofex. Obviamente esta es una captura, ustedes si salen de acá después de esta charla y entran en el mercado, van a ver en vivo, y es esta plantillita que yo les puse acá, que es del día de ayer, que obviamente está separado en financieros, y también el que les interese puede mirar el de agro. Yo aproveché por una cuestión de poner el financiero. ¿Cómo venimos, José, con el tiempo? Y ya nos quedan 10 minutos nomás. Perfecto. Bueno, cosa importante para ver y mencionar del tema del dólar futuro, es del tipo de cambio, ¿no?, como sería la verdadera definición. Lo podemos utilizar para cobertura, lo podemos utilizar para arbitrajes, ¿sí?, ¿no? Uno puede arbitrar contra el valor spot, eso que mencionaba también un poquito José. El concepto del apalancamiento, es decir, nosotros para vender o comprar los futuros, esto aplica a todos los activos, hasta yo pues, estoy mencionando específicamente para tipo de cambio, pero para todos, es vamos a inmovilizar una pequeña parte, porque yo no estoy comprando, digamos, el activo tangible, ¿sí?, ni vendiéndolo. Entonces, con una pequeña parte que va a ser el concepto de las garantías, es decir, con cuánta plata, Mariana, tengo que entrar al mercado, ¿sí?, para poder operar, ¿no? Yo voy a calcular el apalancamiento, y después, gente, la flexibilidad. Es decir, el hecho de que yo pueda operar en un mercado de futuro desde el punto de vista de la inversión a la especulación, como yo decía, José, si quiere operar en petróleo, no va a ser comprándose los barriles de petróleo, se va a ir a Macro-Rofex y va a operar petróleo, va a operar índice Rofex 20, va a operar futuro de Galicia, puede operar oro, puede operar plata, ¿sí?, y podría operar trigo, maíz o soja sin necesidad de tener el activo. Entonces, desde el punto de vista también financiero, los mercados futuros abren, ¿sí?, para hacer otro tipo de estrategias y diversificar la canasta, ¿sí?, y no quedarme yo solo operando por ahí en el spot acciones o fondos comunes de inversión, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen que dicen, no, yo opero petróleo, yo opero gas, lo hacen a través de los mercados de futuros. Y un pequeño ejemplito, y cerramos, era si yo quisiera, por ejemplo, operar dólar futuro desde el punto de vista de la inversión, ¿qué es lo que me va a pedir a mí el mercado? Este es un ejemplo viejo, otra vez, para no hacer, digamos, futurología, ¿no? Que hay un inversor
estaba queriendo, digamos, invertir en el dólar junio 2023, así que es digamos, pasado, y Los compra, contratos son de $1000, ¿no? los contratos son de exactamente de $1000, y entonces este inversor compra 5 contratos y parado en esa fecha, el dólar futuro para junio estaba a 302, es decir, alrededor de eso, y él consigue los 300, ¿no? Es decir, va la gente a través de la plataforma electrónica y le voce y le jura. Y en ese momento, fíjense, el dólar, ¿sí?, del mercado, digamos, del spot, la 3500A, está en 250, es decir, que si él quería comprar, sí, en ese momento estaba comprando a 250, pero él mirando y considera que a junio, ¿sí?, 302 indica el mercado y que va a valer mucho más, eso es expectativa, ¿no? Cuando vos decías, José, eso de que no puede subir, ¿cuánto puede subir? Y capaz que un 50 o 60, cuando vos dices, no, tienen que devaluar, tiene que subir, y decir, sí, por ahí te sube, pero te sube poquito, ¿sí? Y no, al final no te termina así. Entonces, en este caso, ¿qué le van a pedir a este inversor? Ese margen, es decir, esa cantidad de dinero que nosotros vamos a inmovilizar para poder tener esos contratos. En este caso, en ese momento, se pedían 37.000 pesos por cada contrato. Como son 5, esta persona tiene que inmovilizar 185.000 pesos. Para que ustedes sepan, hoy la posición octubre nos están pidiendo arriba de 80.000. Eso implica, ¿no?, el lindo despelote que tenemos con el dólar, ¿no?, los cambios. Cuanto más volátil se vuelve un activo, y sobre todo en muy corto plazo, los mercados de futuro analizan la exigencia de los márgenes, es decir, eso que yo me voy a inmovilizar es lo que me da el apalancamiento financiero, es decir, con cuánta plata tengo que entrar al mercado. En este ejemplo, por eso yo lo puse a propósito, eran de 37.000, y chicos, esta era la posición junio 2023, es decir, no hace mucho, obviamente esta ya se cerró. Y en este caso, lo otro importante es que nosotros esos 185.000 no tenemos por qué ponerlos en pesos, lo podemos poner en distintos tipos de instrumentos financieros, y ahí está la habilidad de utilizar instrumentos financieros, no poner los 185.000 que uno dice, uy, está perdiendo valor, para garantizar un nuevo instrumento financiero. En este caso pusimos LECAPS, pero pueden ser fondos comunes de inversión, SGRs, avales, acciones, letras. Es decir, yo puedo poner instrumentos financieros de renta fija, de renta variable, es decir, títulos, o algún otro instrumento financiero que no me genere una ganancia, pero que a mí me resulta más barato que sin tener que poner los 185.000 pesos. En este caso, dependiendo del instrumento, algunos se aforan. En el caso de la LECAP se aforan al 90%, por lo cual, para que me represente los 185.000, yo tengo que poner 205.555, ¿no? Eso si quieren lo redondeo. Ahora, ¿cuál es el cálculo del apalancamiento? En definitiva, esta persona está comprando al tipo de cambio 302 los 5 contratos, por lo cual, por un tamaño que era lo que preguntaba José, el de 1000, ¿no?, su valor nocional, es decir, tiene una exposición de riesgo de 1,5 millones, ¿sí? Y el apalancamiento lo está haciendo con 205.000, por lo cual, ¿sí?, el 7%. Quiere decir que una suba o una baja, ¿sí?, del dólar de la posición de junio en un 1%, puede ser una ganancia o una pérdida del 7% del monto inmovilizado, ¿sí? Uno analiza esto sobre todo para compararlo con otros instrumentos financieros para ver si realmente me sirve a mí hacer o no, digamos, apostarle a una suba del tipo de cambio, porque en definitiva lo que estaba haciendo esta persona era eso. Supongamos que el tipo de cambio al vencimiento, ¿sí?, llega a 305, en este caso el dólar futuro liquida por lo que se llama liquidación financiera, quiere decir que el último día en realidad el que te lo cierra es Madbarrofex, es decir, esta persona o empresa y persona venía comprado, te lo vende, ¿sí?, el mercado. Acá no hay que estar descubriendo ese nuevo precio. Cuando nosotros lo hacemos al vencimiento, el último día, para operar a 305, por lo tanto, alguien que se compra a 302 se vende a 305, nos ganamos 3 pesos multiplicado por el tamaño del contrato y la cantidad de contratos, tiene un ingreso de 15.000 pesos.
le descontamos los derechos de registro y clearing, porque alguien va a decir, ¿y acá el mercado qué cobra? Bueno, cobra tanto en granos, en dólar, en índice de FX 20, en todo va a cobrar a la entrada y a la salida. Acá está hecho el cálculo, son 20 centavos de dólares, ¿sí? Por contrato, por lo cual en ese momento va al 3.500, a los 250, es decir, que al principio esta persona desembolsó 250 y a la salida 305, restamos y este sería el ingreso neto, pero falta la comisión de la gente, por lo cual no sería el total neto. Después alguno analizará en cuánto tiempo terminó ganándose con este apalancamiento los 14.445, porque alguien dijo, bueno, todo bien, pero realmente este instrumento me da la ganancia que yo considero, ¿sí?, que podría ser razonable, ¿no? Es decir, lo comparo. Pero esta es la forma más simple, ¿sí?, de un ejemplo de inversión. Por supuesto, para que esta persona, ¿sí?, le haya ido, ¿no, José, bien, el mercado tiene que haber subido, eso que vos decías, ¿no?, que subió. Puede pasar que entre el periodo de tiempo que él entra, ¿no?, que le está jugando a la posición junio, el mercado no le suba, y ahí lo que yo siempre les digo es, si no se está dando lo que ustedes esperaban que suba, retírense antes, ¿sí?, porque así como se gana los tres, podría haber perdido, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo presente y esto aplica. Generalmente siempre los ejemplos de dólar los hacemos hasta el final porque uno dice, bueno, yo estoy apostando a junio y que junio va a pasar si efectivamente la suba. Una cosa que hay que tener clara siempre en los futuros, gente, en esto primero es, puede subir como puede bajar. Por eso, desde el punto de vista especulativo de la inversión, ¿sí?, yo puedo ganar mucho o puedo perder mucho, ¿sí?, desde el punto de vista de la especulación. Y acá, simplemente para cerrar, es, cuando uno va a operar en el mercado futuro, hay que conocer el mercado, ¿sí?, y entender los instrumentos, eso que yo decía al principio, ojo si son complejos, ¿no? Hay que abrir, por supuesto, una cuenta en una LIC habilitado, ¿sí?, y esa LIC nos va a cobrar una comisión, si yo no puedo operar de manera directa. Definir la estrategia, voy a hacer solo futuros, voy a hacer opciones, voy a combinar futuros con opciones, el mercado me va a cobrar tasas de registro, voy a tener depósito de márgenes y voy a tener lo otro que es la liquidación de las diferencias diarias. Es decir, en este ejemplo del que se gana entre los 302 y los 305, esos 3 pesos que termina ganando, no son nada más ni nada menos que diferencias que se van dando todos los días. Lo mismo que en el ejemplo de cobertura del productor. Los 78 que termina ganando o los menos 42 que termina perdiendo, todos los días el mercado ajusta contra el precio de ajuste la posición vendida o comprada que tiene. Y aunque algunos dicen, uy, necesito entonces una espalda financiera interesante, sí, es cierto, para afrontar estas diferencias diarias, y eso sí va en dinero, gente, es lo que permite que esto pueda ser un papel y yo entre y salga cuando quiera, ¿sí? Porque si estuviera siempre atado hasta la fecha del vencimiento, yo no me podría salir. Eso es lo que pasa con, nosotros no lo mencionamos, pero un instrumento que compite con los mercados de futuro y tiene ese concepto que son los famosos forward. Lo otro es hacer el seguimiento cuando uno va operando, calcular el resultado y obviamente cerrar la posición. Yo puedo entrar hoy y cerrarla más tarde, entrar hoy y cerrarla mañana, o ir hasta el vencimiento de acuerdo al objetivo que yo haya tenido para entrar en ese mercado. Bueno, excelente. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar en estos últimos minutos que nos quedan un ejemplo específico. Voy a compartir la pantalla. Hay 2 preguntas para el final, Mariana, ahí dentro de preguntas y respuestas, ¿sí?, para que las vayas viendo y comparto la pantalla. Un par de cosas que vale la pena considerar. Uno de los puntos es que este no es un contrato de dólar billete, sino que es un contrato de dólar link. Es para tenerlo en cuenta como marco de referencia. En segundo lugar, si uno quiere ver dónde está el dólar a 3.500, puede entrar en la página del Banco Central, en BCRA, principales variables,
Y este es el dólar, el tipo de cambio mayorista, ¿ven? A 3.500, ahí tienen la serie, hoy está en 3.50 con 0,3. Este es específicamente, y ahí pueden ver de qué periodo a qué periodo. Bien, este es el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio mayorista, el que se utiliza para bonos dólar link, el que se utiliza para futuros, es decir, para cualquier tipo de contrato que esté denominado en dólares, no en dólares billetes, hard dollar, sino en linkeado en este caso al tipo de cambio. Dicho eso, ahora entramos a MATBARROFEX y acá tenemos la página que decía Mariana, y acá vemos los precios de los futuros. Los voy a copiar. Como pueden ver, el de octubre está en 381, el de noviembre en 507, el de diciembre 690. Uno dirá, bueno, pero el tipo de cambio hoy está en 700 el MEP y en 800 el Blue, teniendo en cuenta que el Blue es ilegal, es un tipo de cambio que no cotiza en ningún tipo de mercado porque es ilegal, pero poniéndolo como referencia, o el contado con liquidación, que sí es un tipo de cambio financiero legal. Está en 800 y pico el contado con liquidación y en 700 y pico el MEP. Claro, en ese caso es otro tipo de dólar. En algún momento me contaba Diego Fernández, colega de Mariana Pellegrini, ahí de MATBARROFEX, intentando sacar un futuro de MEP, que todavía está en etapa de posible autorización, que todavía no fue autorizado por Comisión Nacional de Valores. Sería muy interesante contar con un instrumento de esas características porque permitiría una segunda opinión respecto de la brecha, apostar a favor o en contra de la brecha. Pero lo que nos está diciendo esto es que el tipo de cambio oficial, este que les acabo de mostrar, el A3500, el que define el Banco Central, está para diciembre en 690. ¿Qué va a significar eso? Que si yo hago un contrato vendedor, bien, me comprometo a vender dólares a 690. ¿Cuándo voy a tener una eventual ganancia? Si está por debajo de 690. Si está por encima de 690, voy a tener que afrontar la diferencia. Y viceversa para el que está del otro lado, el que está comprador. Cada uno tiene sus incentivos y cada uno tiene sus motivos para comprar o para vender. Alguno tiene dólares y quiere protegerse, alguno va a necesitar dólares y quiere protegerse también. Recuerden que siempre por cada comprador hay un vendedor. Estos son precios de comprador y vendedor, no precios postulados, es decir, precios que realmente se pacta en el mercado. Es decir, siempre que esté alguien comprando dólar a, por ejemplo, dólar 90, futuro a 6.90, hay alguien que lo está vendiendo a 6.90 también. Hay alguien del otro lado que lo está vendiendo. Entonces veamos qué información nos dice esto respecto del tipo de cambio oficial. Tomamos esta lista, control copy, nos vamos acá a esta planilla y lo pegamos. ¿Bien? Y si vemos acá tenemos el tipo de cambio. Otro aspecto importante es que cada uno de estos contratos vence el último día hábil del mes. O sea que el día de vencimiento es el último día hábil de cada mes. Por ejemplo, el 31 del 10, el 30 del 11, el 29 del 12, el 31 de enero, el 29 del 2. Y acá hay una celda que dice hoy, que automáticamente me pone el día de hoy. Y acá está el precio del dólar hoy, el mayorista, que lo vimos recién, y por otro lado está acá también, ¿no? Acá lo tiene el dólar MATBARROFEX de hoy, 350,02. O sea que este es el dólar base. ¿Bien? Acá lo que tengo son los vencimientos y acá tengo los José, días. Sí, José, una sola cosita. Ese sí. dólar que mostraste vos de 352 no es el de la 3.500. Es el que se Ah, utiliza, es el dólar que tiene MATBARROFEX, que es un dólar de compulsa que permitió el Banco Central, que es el ujú. que se utiliza para agro y para todos los que cotizan. ¿Sí? Bien, perfecto. Pero, Pero justo coincide en este caso que es el mismo valor. pero yo les digo porque es el que se pusieron el dólar. En la Ujú. parte de la página de las estadísticas hay una parte que dice spot y aparecen todos los dólares. Es más, 3 de contado con liquidación, todo. Entonces ahí para que sepan que tengan la información. Te lo digo por las dudas Bien, porque son perfecto. varios los Entonces, dólares que se manejan dentro del mercado para ciertas cosas. Cuando liquidas entrega de mercadería, por ejemplo, de agro, va al dólar Banco Nación. Por eso ujú. nosotros nos reímos cuando dicen que toman cheque dólar. Por eso, el dólar A3.500 es para todos los contratos dólar link, incluyendo el dólar futuro, por ejemplo. En este caso, el que se utiliza para Exactamente, esto. Bien, que es el que vimos acá del Banco Central. Bien, este de acá. Ahora, yendo exacto. acá, fíjense que faltan 28 días para vencer este, 58 para este, 87 para ese, 120 para ese, y estos son los precios, con lo cual uno puede calcular, entre comillas, una tasa de devaluación implícita. ¿A qué tasa de devaluación implícita, que implica una convergencia de tasas de interés entre peso y dólar, se están negociando en este caso los tipos de cambio? Y si anualizamos después esta tasa, vemos que esta es la tasa anual implícita. Vamos primero con la implícita de devaluación. Si vemos acá, control copy, bien, vemos que de acá a acá, bien,
de noviembre a octubre tenemos un 33% de devaluación, al menos en la expectativa de mercado, donde pone dinero la gente. Un 33% para este mes, un 36% para este mes, un 15% para este mes, un 11% y después comienza a bajar hasta un 2,60 al menos en los datos que tenemos hoy hasta agosto. Uno puede comprar dólar futuro a agosto del año que viene. Si piensa que va a valer 1.500, tiene que comprar. Si piensa que va a valer 1.100, tiene que eventualmente vender. El precio al cual se está pactando hoy es 1.185 y faltan 332 días. Y estas son las tasas de devaluación que están implícitas por parte del mercado, con lo cual uno puede ver que si anualizamos esta tasa, ¿bien? La tasa desde hoy, 3,50 a cada uno de los vencimientos, nos da esta curva, que si lo ponemos en este caso de esta manera, nos indica que hay, al menos en la percepción, una fuerte demanda de protección, demanda y oferta, porque alguien está vendiendo, recuerden también eso, ¿no? No es solamente que alguien está comprando, estos son precios transados, no precios solamente pedidos. Hay una fuerte expectativa, un consenso de que puede haber una devaluación en octubre, en noviembre, en diciembre, y que eventualmente eso se morigeraría hacia adelante para tener esta curva hacia adelante. O sea que esto, al menos, es lo que ha venido durante las últimas semanas mostrando la tensión que existe respecto del tipo de cambio oficial, no respecto del tipo de cambio contado con liquidación y no con respecto del tipo de cambio MEP. Para poder tener alguna idea de qué es lo que podría suceder con esos tipos de cambio, uno tiene que hacer algún tipo de estimación de lo que podría suceder con la brecha, si existiese un cepo en ese momento. ¿Bien? Entonces, por eso es interesante contar con los precios de los futuros, porque si bien esto no necesariamente significa que el tipo de cambio va a estar en 690 en diciembre, porque ese es justamente a lo que se apunta a esa incertidumbre, sí nos da una idea de cómo podemos comprar o vender protección respecto de ese tipo de cambio. Y el último punto para cerrar esta charla, bien, sacando la parte matemática esta que era solamente para mostrarles lo que les está diciendo los precios de mercado y la expectativa de mercado que puede ir cambiando todos los días, más puede cambiar hora a hora, todo depende de lo que vaya sucediendo desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la aplicación de políticas económicas. Bien, como bien dijo Mariana, a veces existen distorsiones que afectan justamente los precios, sin cepo, con cepo, etcétera, etcétera. Bien. Y el año pasado nos llegamos a hacer una presentación, pero el profesor Julián Siri estuvo trabajando con datos que nos proporcionó Matt Barrofex de tomar históricamente cuánto era el futuro y cuánto terminó siendo el spot a un mes. Obviamente que, como dijo Mariana, cuando llega el momento, el futuro es igual al spot, porque si no, habría una ganancia sin ningún tipo de riesgo, una ganancia, una pérdida sin ningún tipo de riesgo. Al momento del vencimiento, el futuro es igual al spot. Pero un mes antes, ¿qué también anticipaba el futuro? El spot, tomando un mes y tomando un rolling, ¿no? Construyendo un indicador que vaya roleando todos los meses, considerando los futuros y considerando cuál fue el spot después y comparando con ese futuro. Y lo que nos daba era algo de estas características, que es consistente con la teoría también. Que hay una suerte, fíjense que esto es que terminó por abajo, esto es que el futuro sobreestimaba el spot. Como pueden ver acá en cero, y que el futuro sobreestimaba el spot. O sea que en los datos, al menos en los datos que tuvimos oportunidad de analizar, que esto después va a dar lugar a un paper, que es lo que estamos trabajando en este momento, nos dio de que el futuro, y que es consistente con la teoría económica aplicada a finanzas, tiene un breve premio, un pequeño premio con respecto al spot que finalmente se produce, al menos los datos que uno está calculando en un futuro a 30 días. Todo dependerá si el rolling lo construye a 30 días, a 60 días o a 90 días. Bien, y bueno, con esto dejamos o cerramos lo que es la presentación. Existen dos preguntas ahí, Mariana, si vos querés aprovechar para contestarlas. Y bueno, ya estamos en tiempo también porque hemos pasado 4 minutos. Sí, bueno, pero creo que le hemos dado unas cuantas herramientas. Acá hay alguien que dice, en el caso de que haya sequía, por ejemplo, y no pueda producir lo que se comprometió a vender, ¿de qué manera se cubre el comprador de ese producto? Bueno, lo primero que hay que entender acá, y era un poquito lo que José decía en el caso del dólar, pero pasa lo mismo con los granos o con cualquier activo, la persona, ¿sí?, que va a comprar futuro, que fuera, por ejemplo, supongamos, vamos a poner el nombre y apellido, Cargill se compra futuro de soja mayo el año que viene, lo que ustedes tienen que entender es que el mercado de futuro no es para hacerse de la mercadería, es para ir a descubrir precio. Eso es fundamental, porque si nosotros estamos pensando en utilizar el mercado de futuro como para hacerme de la mercadería, estamos entrando erróneamente, ¿sí? Entonces,
lo que tenemos que pensar es que es para ir a descubrir precios. Obviamente, del volumen que se opera en Matbarrofex, generalmente se entrega, o se recibe, siempre se habla desde el lado de la entrega, porque así se dice, entre el 7 y el 8% de lo que se negocia. Es decir, el año pasado, el 2022, que se negociaron alrededor de 70 millones de toneladas, de esas, entre el 7 y el 8% se recibió o entregó. Por lo cual no hay que esperar, no hay forma. ¿Sí? Es decir, cuando hay un problema de sequía y el problema de sequía es grande, para lo que es el comprador tendrá que ir a apelar a los que tengan guardado, o como lo que se conoce en el caso de la exportación, que triangula y traen del Brasil o traen del Paraguay, obviamente para poder cubrir esos compromisos, porque piensen que en el caso de la soja, más del 90% se exporta, entonces cuando hay problemas grandes sequías. Pero no esperen que el mercado futuro va a precio, no a la existencia de la mercadería. Por eso esa es una. Para el Y pago había de la una prima, más. sí, para el pago de la prima que me pide el mercado para concertar el futuro. El futuro no pide prima, el concepto de prima es de las opciones. Y entonces dice, ¿podría pedir un cliente que me pague por anticipado su compra? ¿Cuál sería el límite que le puede otorgar como descuento por el pago anticipado? Estaba pensando en particular con alguien que debe importar su mercadería para revender. Sí, en ese caso No, más bien no es un futuro, en este caso es no una es operación futuro. financiera. Y la pregunta en ese caso sería cuál es mi costo de oportunidad, es decir, qué es lo que puedo hacer con los fondos alternativamente. Como dijimos al comienzo, los futuros son tasas de interés, son operaciones de tasa de interés, operaciones de crédito. Entonces siempre tengo que tener presente las tasas de interés. Cuando ustedes veían esos tipos de cambio para adelante, lo que implícitamente están teniendo es una tasa de interés, es decir, alguien está prestando dólares a una tasa y alguien está comprando dólares denominados en pesos a una tasa. Con esto sería algo similar. Yo me hago de fondos. Si le quiero dar un descuento, la pregunta es cuánto me cobra el banco por hacerme de fondos o eventualmente cuánto por hacerme esos fondos adicionales, cuánto le puedo descontar a un cliente. Y sigue siendo un arbitraje de tasas, porque es decir, una operación de crédito es una operación de futuro también. Me dan la mercadería y me la pagan dentro de cierto periodo de tiempo. Entonces tiene implícita unas tasas de interés. Las tasas de interés, uno puede tomar las tasas de referencia. La tasa de plazo fijo es una tasa de interés, pero la que más se utiliza dentro de este tipo de mercado, sobre todo para estas operaciones, es la tasa de caución en pesos, que es una tasa de corto plazo. Uno puede utilizar, que está creo que en el 98% la tasa de caución a 7 días, nominal anual, ¿no? Entonces eso le permite a uno poder tener una referencia para decir, bueno, si yo tuviese que conseguir esta plata en el mercado, ¿cuánto me cobrarían? Si la consigo por parte de este cliente, ¿qué descuento puedo hacerle de forma tal de salir ganando desde el punto de vista financiero? Exacto. Bueno, señores, nos hemos extendido unos minutos. Realmente queremos agradecerle a todos la participación, la paciencia, el entusiasmo. Y bueno, Mariana, estaremos el año que viene, si Dios quiere. Sí. Al menos tenemos, hay un Hay una dólar de sola, José, de que es bastante 1200. hay una cosa, José, que es bastante complicada, pero no es porque por ahí uno no dice, ¿se puede estimar cuánto va a ser el dólar paralelo teniendo referencia a la devaluación oficial? Pues dice que Sí, la la pregunta pregunta es del depende de la millón. brecha. Pero de nuevo, la pregunta es depende de la brecha. O sea, lo que Acá, hace uno, la diferencia entre el dólar paralelo y el dólar oficial es la brecha. Si no hay brecha, el dólar oficial es igual al dólar paralelo. Si hay exactamente. brecha, entonces uno lo que tiene que hacer, una estimación, si quiere, es para ese momento, ¿qué problemas va a haber solucionado la devaluación y cómo va a ser la situación macroeconómica de Argentina? Si de una forma eso está más resuelto, significa que la brecha va a ser menor. Y la pregunta es cuánto debería ser la brecha dada esas circunstancias. Exactamente. Y es en realidad lo que está pidiendo toda la gente. Acórtenme la brecha, saquen la brecha. Es decir, Por eso es lo que entre hubiera la, permitido un futuro de dólar MEP también. Un futuro de dólar MEP hubiese permitido saber cuánto eventualmente es la percepción de mercado de lo que puede llegar a estar la brecha dentro de cierto periodo de tiempo. Ojalá que la Comisión Nacional de Valores se lo apruebe antes de que unifiquen el tipo de cambio si lo unifican. no Ahora, quiero ser, pero no los veo en la foto, José. No los veo en la foto porque le implicaría para ellos muchas cosas que por ahí quizás es una cuestión de entendimiento, ¿no? Pero sí, hace mucho tiempo que veníamos pidiendo eso. Por eso se encuentra, es más, el primer pedido fue con el contado con liquidación y por eso tienen el índice de contado con liquidación que viene desde el 2019 publicándose, porque esa era digamos, la intención. Y bueno, cuando vos después le hiciste la pregunta
a Diego públicamente, te dijo, sí, después apuntamos un mes, pero están en los cajones de la Comisión Nacional de Valores. Está ahí. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Realmente se nos extendió el tiempo más de lo que teníamos previsto, pero siempre nos entusiasma hablar de este tipo de cosas y poder compartirlas, se va dando de manera natural. Bueno, Mariana, te pueden ubicar en Matt Barrofex si hace falta, ¿no? ¿Cómo? Te pueden ubicar en Matt Barrofex por cualquier consulta, Es cualquier inquietud, cualquier cosa. exact, exactamente. La paz www.matbarrofex.com.ar, ahí tienen toda la información y cualquier cosa vía Matt Barrofex School, que es donde tenemos todas las, digamos, los cursos y las cosas, y además también tenemos que decirle, José, que nosotros trabajamos con UCEMA de hace muchos años, ¿sí? Por eso está también esto, tenemos la materia de derivados en la parte de grado y después trabajamos también en la parte de la maestría y en todo este tipo de actividades, así que Matt Barrofex hace varios años que viene trabajando con UCEMA. Y con mucho gusto, realmente valoramos muchísimo el trabajo conjunto. Bueno, que tengan todos muy buenas tardes y espero que sigan aprovechando estas actividades de la Semana Mundial del Inversor, donde están todas concentradas para poder de alguna forma protegernos un poco más frente a la incertidumbre que se plantea desde el punto de vista económico. Muy buenas tardes a todos. Gracias.